Es el tercer domingo del tiempo ordinario del año A. La lectura de Mateo capítulo 4, 12 al 23. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaún junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa. A los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Mientras caminaba junto al lado de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes. Los llamó y ellos, inmediatamente dejando la barca y a su padre, le siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. El comentario es del padre Fernando Armelini y estas son palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos, hermanas y hermanos. A mi espalda ven por última vez el río Jordán y Betábara. Ahora comienza Jesús su vida pública. Hemos dicho en el comentario del domingo pasado que la vida pública comienza con el bautismo de Juan y saludamos al río Jordán y el lugar donde fue bautizado Jesús, y ahora nos trasladamos a Galilea, donde comienza su vida pública. El comienzo del Evangelio de hoy dice: al saber que Jesús había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Deja Nazaret y se va a vivir a Cafarnaún. El evangelista Mateo nos da la dirección: en la ribera del mar. No es propiamente un mar, es un lago, pero se lo llama mar en el territorio de Zabulón y Neftalí. En la foto ven el lugar donde estaba Cafarnaún y un poco más lejos ven Corazín, que estaba un poco más alto que Cafarnaún. Cafarnaún estaba junto al lago. También pueden ver el lugar de Betsaida, la ciudad de 5 apóstoles, 4 de los cuales están mencionados en el texto del Evangelio de hoy, y Felipe. Eran pescadores en este lago. Pedro y Andrés estaban casados y habitaban en Cafarnaún. Han recibido a Jesús en su casa. Probablemente se encontraba Andrés, ciertamente porque Andrés era uno de los discípulos del Bautista. Encontró a Jesús en el río Jordán, en Betábara. Jesús tuvo que haberle compartido su programa de iniciar su vida pública y Andrés lo presenta a Pedro. Y Pedro invita a Jesús a su casa y desde allí comienza a anunciar el Evangelio. Una pequeña presentación sobre Cafarnaún en el tiempo de Jesús. Es un pueblo de pescadores y agricultores. Se extendía en una playa de unos 300 metros y unos 200 metros hacia el interior. Quizás
haya tenido unos 1000 habitantes, un pueblo pequeño respecto a Magdala o Tiberíades. Pero tenía su importancia porque se encontraba de camino, a lo largo del camino de la célebre Vía Maris, la carretera del mar, el camino imperial que desde Egipto, pasando por Damasco, conducía después a la Mesopotamia. Cafarnaún se encontraba en el límite entre Galilea, el Golán que pertenecía a otro hijo de Herodes, donde se encontraba Pedro, y el que mandaba era el rey Herodes Antipas. De la otra parte, donde estaba Betsaida, por tanto el Golán, pertenecía a otro de los hijos de Herodes, Felipe, que tenía la capital en Cesarea de Felipe, en el surgente del río Jordán. Jesús cambia residencia, deja Nazaret y después del bautismo se establece en Cafarnaún. El evangelista Mateo dice que era su ciudad. La pregunta es, ¿por qué ha cambiado de residencia? Si se hubiese quedado en Nazaret, tenía la ventaja que al llegar la noche tenía a su madre, María, que lo recibiría y lo podría consolar cuando Jesús tuviese algún problema, algún rechazo en su mensaje, en su anuncio. Pero Jesús cambia residencia. Nos preguntamos por qué no se llevó a cabo su vida pública en Nazaret. De hecho, la mitad de su vida pública, a la mitad de la vida pública regresa a Nazaret y allí lo van a rechazar. Le dirán, ¿por qué no haces aquí lo que has hecho en Cafarnaún? Voy a dar mi interpretación. La mentalidad de la gente de Nazaret, que vivía entre montañas, era una mentalidad muy mezquina, muy restringida, muy estricta. Estas personas no preparadas, incapaz de apertura mental para acoger la novedad que Jesús estaba por anunciar. La mentalidad religiosa de esta gente era muy cerrada. Jesús, que había permanecido 34 años en aquel pueblo, se había dado cuenta que debía comenzar desde otro lugar, donde hay una mentalidad más receptiva, más abierta. Aquí es como hacer un agujero en el agua. Bueno, estas son mis suposiciones, no quiere decir que haya sido así, pero Mateo siente la necesidad de dar otra explicación más profunda para justificar la razón por la que Jesús escoge Cafarnaún como lugar para su vida pública, para la presentación de su nuevo mensaje, de la luz nueva que él ha traído a este mundo. Dice que fue para que se cumpliese la Escritura. Dice, así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, territorio de Zabulón y territorio de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Cuando Jesús comenzó su vida pública en Cafarnaún, se realizó la profecía de Isaías. Si vamos a buscar en el Antiguo Testamento las veces que aparece Galilea, aparece solamente 6 veces y siempre de paso, porque los galileos no eran personas bien vistas por parte de los judíos que practicaban la religión pura e íntegra de Israel. Vivieron en territorio que había estado ocupado por los paganos, llegados de Asiria, y así se habían corrompido desde el punto de vista religioso, su religiosidad estaba muy contaminada, por tanto, eran marginados por los israelitas puros. También se los tenían como rebeldes, algunos revolucionarios. Así cuando Jesús es presentado como Galileo, era ya una persona sospechosa. El evangelista Mateo debió ser un excelente biblista porque la profecía que cita del Antiguo Testamento es la única que habla de Galilea, por tanto, debió conocer muy bien la Escritura. Se encuentra en el libro de Isaías.
¿Qué estaba diciendo el profeta? El profeta Isaías vivía en un tiempo en que Galilea estaba ocupada por el ejército asirio, concretamente Tiglat-Pileser III. El dominio de los asirios fue terrible. Creo que no había en aquel tiempo un pueblo tan agresivos como los asirios. Eran muy opresores del pueblo conquistado. El profeta Isaías se encuentra frente a esta situación de una Galilea ocupada y utiliza esta imagen de las tinieblas como si la oscuridad se hubiese apoderado de este territorio. No se podía más vivir. Los que se rebelaban contra el poderío asirio estaban enceguecidos, de ahí la oscuridad que se había apoderado de esta tierra. Y el profeta Isaías tiene un mensaje, un oráculo de esperanza y dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa. A los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. A mi espalda puse una foto del sol que aparece sobre el lago de Galilea. Esta foto y la que sigue están sacadas al alba de un día que me encontraba con mi grupo en este lago. Ven salir a este sol que crea la imagen de luz. Esta es la luz material. Pero el profeta anuncia que aparecerá una luz que resplandecerá en el mundo. El evangelista dice que cuando Jesús llegó a Cafarnaún y comenzó a traer al mundo la luz que él había introducido, trayéndola del cielo, entonces se cumplió la profecía. El pueblo, el término hebreo es Goyín, son los paganos que habitaban en las tinieblas, han visto finalmente despuntar una luz nueva. El profeta Isaías pensaba en un nuevo rey de la estirpe de David, que habría finalmente liberado a su pueblo de la opresión asiria, pero Dios ha realizado esta profecía como Él la entendía, con la luz verdadera, aquella que nos libra verdaderamente de la oscuridad. Es la oscuridad que sufre nuestro mundo, incluso ahora, que comienza a desaparecer cuando llega la luz que lleva a la persona de Cristo. Jesús comienza su misión de esta manera. ¿Qué oscuridad que vino a aclarar? La oscuridad de la vida caótica en el mundo y que es producto de la astucia que nosotros pensamos que fuera sabiduría, pero es inconsistencia de la gente, de aquellos que gestionan la vida del mundo, no según los diseños de Dios, sino según su astucia. Pero esto no construye la vida, sino un mundo en que aparecen las tinieblas. Es muy hermoso en el libro de Isaías cuando el pueblo que está sufriendo en esta oscuridad se dirige al profeta y le dice: tú que eres el centinela, ¿cuánto tarda todavía esta noche? Creo que esa también es la pregunta que nos hacemos. Esta tiniebla que aún está en el mundo, que es oprimente, guerras, violencia, separaciones, aún en las familias y en el mundo, lo sabemos. ¿Cuánto falta para que desaparezca la noche? La respuesta es de esperanza. Esta luz ha comenzado ya a brillar. Llegando a Cafarnaún aparece una luz que poco a poco iluminará al mundo, porque la luz vence a las tinieblas. Lo sabemos, si hay una habitación iluminada y abre una ventana, es la luz la que vence, no la oscuridad la que vence. La pregunta entonces:
¿Cuándo será que la luz del Evangelio destruirá las tinieblas del mundo, la oscuridad de la corrupción, de la injusticia, del dolor, de los que están aplastados en la vida? ¿Cuándo acabará esa oscuridad de muerte? Jesús ha dicho, yo soy la luz del mundo. Algunos dicen que no están interesados en esta luz. No les atañe. Sus vidas pueden continuar tranquilas y en esta luz que ha comenzado a brillar en Cafarnaún cuando llegó Jesús. Son las personas que dicen, los problemas son otros. Cuando siento hablar a los sacerdotes o a los cristianos con sus vidas, esta luz brillante que apareció en Cafarnaún, personas que dicen, los problemas son el trabajo, la familia, la salud. Hay muchas cosas que me preocupan, por tanto, interesarme de estas cosas no estoy interesado. Eso lo pueden hacer ustedes, que son personas afortunadas que se pueden interesar por esto. En vez, lo contrario es lo verdadero. Todo cambia en la vida cuando se acepta la luz que ha comenzado a brillar en Cafarnaún con la vida pública de Jesús. Y Jesús comienza la predicación. Las primeras palabras de Jesús: cambien de vida, cambien de ideas, conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado el reino de Dios. Anteriormente estaba el reino de este mundo, el reino inventado por la gente. Ahora llega finalmente el reino donde es Dios el que comanda. Dice, ¿cómo se organiza esta comunidad humana? Que no son fieras que se agreden recíprocamente. Deben tomar conciencia de la luz traída por Cristo, que son los hermanos y hermanas, hijos e hijas del único Padre. Cambien de pensar. Convertirse no quiere decir hacer alguna acción buena, eso está bien. Quiere decir cambiar la mentalidad. Sabemos que en el reino de este mundo hay una escala de valores que define las opciones que hacemos en la vida. ¿En qué consiste esta escala de valores? ¿Qué es lo que ponemos arriba? Miremos a nuestro alrededor. Lo primero es la salud, luego el dinero, luego el éxito, el poder. Para muchos el eros decide lo que está bien y lo que no lo está en la vida. Creo que esta es la escala de valor en el mundo, es la jerarquía del reino mundano. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la escala de valores del reino de Dios? ¿Es la misma que la del mundo? ¿O lo que es importante para este mundo es al revés, para el reino de Dios? ¿Dónde acaba el dinero? ¿Son los de arriba los que deciden lo que es justo y lo que no lo es? Pero el dinero debe estar abajo. Es otra escala de valor. Antes está la persona, el hermano, el amor, el don de sí mismo. La escala de valor cambia. Convertirse quiere decir dar vuelta a la escala de valores. Porque nosotros quisiéramos ser amigos de Dios, pero conservando nuestra escala de valor que nadie debe tocar. Jesús pide poner en primer plano las cosas que son realmente valores, valiosas. Sabemos que según el juicio de este mundo, el que llega arriba de la escala de valores propuesta por los hombres, solo que con el juicio de Dios las cosas son al revés. Con su luz Jesús nos dice, cambien la escala de valores, cambien la mentalidad, el modo de pensar. Esta es la llamada a la conversión. Y a continuación se presenta la vocación de algunos que han realmente esta búsqueda. Se nos presentan dos parejas de hermanos. Son los primeros invitados a acoger la propuesta que hace Jesús. Aclaremos enseguida, no se trata de la vocación de los sacerdotes o de las religiosas. Esta es la vocación del discípulo.
¿Quieres acoger o rechazar la propuesta que te hago de esta nueva escala de valores sobre los que construir tu vida? Tratemos de ser serios. Cuando nos encontramos de frente a la luz nueva, podemos rechazarla, podemos cerrar los ojos, porque no nos interesa, ya lo mencioné antes. Estemos atentos a lo que perdemos si no aceptamos esta luz. Veamos esta llamada mientras caminaba a lo largo del mar de Galilea. El mar, recuerda siempre, el mar rojo. El éxodo que estamos invitados a hacer para caminar hacia la libertad. Y los que siguen la escala de valores de este mundo no es una persona libre, no es hombre, porque la persona verdadera es la que acoge la propuesta de valores hecha con la luz que llega del cielo. Vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago. Jesús les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y le siguieron. La escena es muy rápida. Jesús está caminando, no se detiene porque tiene una meta donde llegar e invita a algunos a seguirlo. Es muy expeditivo para llamar a las personas. Cuando llega esta luz hay que decir sí o no, porque Él sigue su camino. Cuando Jesús camina, enseña con su vida. Cuando se sienta, enseña con su palabra. Notemos aquí una diferencia entre Jesús y Abraham, entre los discípulos de Jesús y Abraham. Cuando Abraham es llamado, se le dice: ve a la tierra que te indicaré, y Abraham parte. Aquí es distinto. Aquí Jesús no dice vayan, sino vengan en pos de mí. Yo voy delante. La propuesta de hombre que yo les hago, se las presento no solo de palabra. Ustedes caminen detrás de mí y yo predicaré con mi vida. Será la elección del Cordero del cual ya habló el Bautista. Son los que van a donar su propia vida. Esta es la vida exitosa, no como Abraham, que es enviado. Aquí los discípulos son invitados a ir detrás del que camina por delante. Y abandonaron las redes. Es la imagen de lo que debe hacer un discípulo: dar un corte a todas las redes que le impiden seguir la nueva propuesta de hombre, que no es la de este mundo, sino la de Dios. Por tanto, un corte a nuestros miedos, a nuestros asuntos, a la lógica de este mundo. Cada uno de nosotros, individualmente, debemos ver cuáles son los vínculos que nos impiden este caminar hacia una persona, para ser una persona realmente libre. Porque si somos esclavos del dinero, del eros, del éxito, de la carrera, entonces bajamos a concesiones y las coloreamos de todos colores. No. Seamos fuertes. Cortemos con estas redes que nos impiden ser nosotros mismos, dejar crecer al Hijo de Dios que está en nosotros. Jesús continúa y ve a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, que están con su padre Zebedeo. Estaban reparando las redes y el texto dice, dejando la barca y a su padre. Primero habían dejado las redes. Dejar el padre quiere decir desprenderse de la tradición. El padre representa toda la tradición. En nuestra vida debemos tener el coraje de dar un corte a todo aquello que nos impide hacer una búsqueda completamente nueva. La barca indica la manera como había sido gestionada toda nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, nuestra carrera, lo que hemos hecho de una manera determinada, la barca donde hemos transcurrido nuestra vida. Continuaremos con nuestra profesión, pero de una manera totalmente diversa.
Si antes hacíamos determinadas cosas para ser vistos, para dominar, para acumular dinero, ahora ya no más. Ahora ha llegado una luz nueva y aquello no era ser humano según el criterio de Dios. Viviremos nuestra profesión con amor. Transformaremos en amor, en donación, toda nuestra vida. Y la conclusión, Jesús recorría toda la Galilea. Les he mostrado Corazín, Cafarnaún y todas estas poblaciones en torno al lago donde se desarrolla la vida pública del Maestro. Jesús enseña, anuncia el Evangelio del Reino y sana. Son las actividades para la salvación de este mundo. La luz de la palabra produce la sanación, la curación de todo lo que deshumaniza. La propuesta de hoy: deja entrar en tu vida la luz que ha comenzado a brillar en Cafarnaún. Cuando Jesús inició su vida pública y a lo largo de este año, esta luz continuará brillando cada vez que en el día del Señor escuchemos su palabra. Dejémoslo entrar en nuestro corazón. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.